Aquí tenemos a Freddy Martínez. ¿Cómo está Freddy? Carlos, buenas tardes, qué gusto, un placer estar compartiendo contigo en esta cuenta Family Sapiens el día de hoy para hablar de un tema tan interesante como es la experiencia del cliente en las empresas familiares, que es tu área, por supuesto, dedicado a la familia, y en mi área, que es lo que es el servicio y atención al cliente, donde hay mucha tela que cortar y Muchísimo. tanta falta nos hace en el país fomentar la cultura de servicio en todos los niveles. Sin lugar a dudas. Bueno, primero lo primero, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Si hay algo que a mí me gusta mucho desde que comencé este live, es que me ha permitido conversar con personas de las más diversas áreas que al final del día lo que hacen es enriquecer el acervo, las capacidades de las empresas familiares, y eso es muy interesante. Y precisamente al comienzo del live estaba diciendo de que uno de los puntos débiles que encontramos en muchísimas empresas familiares es en relación a la experiencia que le hacen tener a su cliente. Y precisamente por eso agradezco mucho tu presencia el día de hoy. Pero entrando en materia de una vez, te quiero decir, Freddy, primero, ¿cómo te llamó la atención esta área? Porque yo sé que tú eres médico. Entonces, Sí. por ejemplo, hay mucha gente que me dice, pero si tú eres abogado, ¿qué haces atendiendo empresas familiares? Y no desde el punto de vista estrictamente legal. Y es una cuestión de pasión, de vocación, y que uno se va desarrollando en un área que le va llamando la atención y uno va diciendo, por aquí es. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, Carlos, en primer lugar, todos nacemos con la vocación del servicio, con la actitud para el servicio. Yo creo que está innato en los seres humanos. Hay unas personas que lo explotan más, hay otras que un poco en menor grado y otras que sencillamente no lo explotan para nada, no les interesa, pero no toman en cuenta lo importante que es desarrollar este don o esta vocación con el paso de los años. En mi caso, como bien lo mencionaste, soy médico, me dedico a la atención de los pacientes, a personas con necesidades muy especiales, porque el paciente o el cliente que va a los centros de salud viene con una característica diferente, viene minimizado, viene buscando una solución para un problema inherente y que muchas veces puede estar en juego hasta la vida, ¿no?, de la misma persona. Entonces, ese trato que empecé a entender y a promover desde los primeros años de mi formación como médico, y luego entro a la empresa que en su momento se llamaba Mesuya y ahora es AMI Asistencia Médica, donde estamos dedicados netamente a la satisfacción plena del cliente y a la formación de nuestro equipo médico. En ese aspecto fui viendo la posibilidad de poder llegar a otras áreas basando mi experiencia de atención al cliente en la salud y poderla llevar a todas las áreas donde me fuese posible, ¿no? Y qué mejor que las redes sociales para empezar a promover y promulgar estas ideas, estos conceptos, esta formación, y que yo creo que el punto de quiebre fue hace algunos años atrás el visitar constantemente negocios, empresas, y sentir que como cliente no me daban el puesto que merecía, no me daban la atención que correspondía, y por supuesto eso decaía en el servicio y en la atención que le prestaban a todos, ¿no?, lo que visitábamos las diferentes marcas. Entonces yo dije, en ese momento hay que hacer algo, necesito hacer algo, necesito aportar algo, y comencé en Instagram a hacer un poquito de motivador en este aspecto. Debido al trabajo en Instagram, fui contactado por ICSA Latinoamérica, que es la Asociación Latinoamericana de Atención y Servicio al Cliente. Les gustó el trabajo que yo estaba haciendo, básicamente desde mi formación como médico y desde mi experiencia en la atención al cliente en el área de la salud, y a través de ellos pude entonces llevarla a otros niveles. Y por supuesto, en Maracaibo me conocen con el nombre de la cuenta Cuida tu Cliente, y bueno, me dedico a formar, a asesorar, a orientar a empresas y marcas en lo que es servicio, atención al cliente y por supuesto en experiencia del cliente. Mi motivación sencillamente fue, como cliente, el no sentirme bien atendido en muchos sitios donde llegaba. Es que la calidad de servicio marca una diferencia. Y precisamente si uno analiza cuáles han sido algunos de los ingredientes de la receta de éxito de muchas empresas familiares, sin lugar a dudas estoy seguro de que
el ponerle atención, el que le importe a la gente de la empresa familiar cuál es la manera en la que ve el cliente que está siendo tratado, estoy seguro que ese es uno de los ingredientes principales. Sin lugar a dudas, cuando uno llega a un local, un establecimiento, una tienda, cualquier sitio de productos o servicios, y uno siente que es bien atendido, la experiencia, uno quiere repetirla. Y repetir la experiencia de caras al empresario significa más ventas. ¿Ves? Más ventas significa más ingresos, más capital disponible para expansión y, bueno, una serie de beneficios. Pero cuando uno viene y tiene un maltrato en un sitio, cuando uno viene y la experiencia, lejos de ser placentera, es todo lo contrario, causa disconfort, a mí me llama muchísimo la atención cómo se mantienen las marcas. Hace poco tú publicaste una cuestión que se hizo viral de KFC, que es una marca muy importante, una marca global. Y sin embargo, KFC efectivamente se da el tupé de poder tener personal que trate mal a la gente y que eso no sea sancionado de ninguna manera, que eso no sea... Lo voy a decir de este modo. Cuando ese tipo de conductas que lejos de causar confort, causan disconfort en el cliente o potencial cliente, al final del día yo lo que estoy es premiando esa conducta en el trabajador que lo está haciendo mal. ¿Qué has visto tú ha sido la actitud ante esta evangelización en el trato bueno al cliente? Mira, con ese ejemplo de KFC, el punto allí yo creo que de debilidad es que no hay supervisión, no hay un seguimiento, no hay una preparación y no hay una capacitación del personal o de los colaboradores que van a estar frente al cliente en cualquier punto de interacción. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso del video que mencionas, de un colaborador que está directamente en el front desk, en barra, pero tienes también la atención telefónica, tienes la atención por correo electrónico, tienes la atención ahora por redes sociales. Entonces, la formación tiene que ser integral. Si vas a tener una persona en el front desk, tienes que capacitarla. Si vas a tener una persona atendiendo al teléfono, tienes que capacitarla. ¿Y dónde se pierde? Cuando maximizamos, cuando nos expandimos, contratamos gente, pero no las preparamos. Por ese volumen o esa rapidez con que quiero activar el negocio, quiero sacarlo, quiero empezar a generar ganancias, pero es que esas ganancias se te van a potenciar, como bien lo dijiste, con la buena atención y el servicio al cliente, con la experiencia. Ahora, si comienzas a ofrecer experiencias que no son satisfactorias, en vez de ganar clientes, los vas a perder. Y en un video, en mi cuenta de unos días atrás, mencionaba que parece que los empresarios están jugando ahorita, el juego es ¿quién pierde más clientes? Porque no se están motivando, no se están interesando en ofrecer un buen servicio. Algo que hay que diferenciar. La experiencia del cliente es diferente a la satisfacción. La satisfacción es si yo compré un helado y me gustó, el producto es bueno, el servicio es bueno. La experiencia es todo lo que vive el cliente desde el primer punto de interacción hasta que llega el momento de la venta de tu servicio o de tu producto. ¿Cómo lo atiendes por teléfono? ¿Cómo lo atiendes en el front desk? ¿Cómo lo atiendes por redes sociales? ¿Le respondiste todas sus inquietudes? ¿Lo asesoraste? ¿Le dijiste lo que le convenía? Porque nos preocupamos en vender, pero no nos preocupamos por asesorar. La gente no quiere que le vendan. La gente no quiere que le vendan, la gente le fastidia que le vendan, a la gente le gusta comprar. Entonces cuando tú empiezas a vender desde una manera inteligente, tocando primero ese cerebro emocional que tenemos los seres humanos y después el mismo cliente en su cerebro racional justifica lo que le estás ofreciendo, pero en la forma en que le tocaste las emociones te va a comprar. Entonces, ese es el secreto de hoy en día. Las empresas familiares, en primer lugar, se tienen que basar en la confianza que le generan al cliente. A mí me encantan las estadísticas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empresas familiares y experiencia del cliente, donde el elemento diferenciador es la confianza de la mano con la experiencia, un 20% de esas ventas la genera, yo tengo aquí anotadito, el conocimiento que tengas de tu producto, tu servicio. El 30% lo genera tu profesionalismo, pero el 50% de esas ventas lo va a generar la confianza que le brindas a ese cliente. El 50%. Lo genera
de la venta lo genera la confianza que tú como marca, que tú como empresa le generas al cliente. Es así que aquí te comenta la mujer más bella del mundo, mi esposa. Totalmente. Yo he dejado de ir a lugares acá en Maracaibo por mala atención. Así es. De hecho, tengo que decir a los que nos están viendo y los que van a ver esto después en diferido. Nosotros empezamos este contacto, a pesar de que hace bastantes años nos conocíamos, es precisamente porque yo le hago el comentario, ya que yo veo que tú estás en esta área de atención adecuada al cliente, porque una tienda en Maracaibo, la atención fue pésima, pero pésima. Y, ojo, no es que yo, a diferencia de la gran mayoría, muchas veces una persona tiene una mala experiencia, y ahora sé que estoy usando bien el término, gracias a Freddy, tuvo una pésima experiencia, mi familia, yo le hago saber esto a través de una cuenta de Instagram, de un mensaje directo a la tienda, y la respuesta de la tienda esencialmente fue que no, es que ellos son muy jóvenes. Y señores, si tú mismo no tienes conciencia de que el error parte de ti, que eres el líder de la organización, ya todo muy mal, ¿ves? Entonces, y más, si conjugamos eso con lo que acaba de decir, que es un datazo, estamos hablando que el 50% depende de la confianza, o sea, es como dicen los ingleses, trust as an asset, la confianza como un activo, literalmente como un activo. Entonces, obviamente no es casualidad que muchas empresas, a causa de mala atención, no del contexto económico, no de la inflación, no de inseguridad, no de muchos otros factores, terminen desapareciendo por mala atención al cliente. Es correcto, totalmente correcto lo que dices, súper acertado. Y es cierto, te voy a comentar una experiencia calentica. Hoy, el día de hoy, yo contacté a un restaurante, estoy planificando un almuerzo para el día de mañana. Selecciono menú, selecciono todo el proceso, me atendieron rápido por el WhatsApp y les dije, mira, quiero hacer, ya sabía todo, tengo monto y todo de lo que se va a consumir, quiero hacer el pago en este momento. Por educación y por respeto a mis invitados del día de mañana, yo quería llegar al sitio, disfrutar y salir chévere. Claro, claro. ¿Ok? Mira, no pude hacer el pago el día de hoy. No me ¿Por qué? dejaron. Sencillamente porque son políticas de la empresa. Entonces ahí es donde caen esa justificación errada de que es que no puedo porque son políticas de la empresa. Mira, al cliente hay que resolverle, al cliente hay que solucionarle. Puedes perder una venta por las políticas de la empresa. Claro. Puedes dejar de ganar un cliente por las políticas de la empresa. Y allí es donde yo creo que es un fuerte de las empresas familiares, porque la mayoría de las empresas familiares exitosas, vamos a hablar de Toyota, Walmart, bueno, tantas que hay ahorita, la cadena Barcelona, Marriott, ellos comenzaron con negocios familiares pequeños, donde el protocolo, la experiencia que le brindaban al cliente era manejada por todos en el equipo de trabajo. Y esa experiencia o esos procesos donde incluían al cliente como centro del negocio, porque eso es otra diferencia, ¿no? Las empresas, las marcas, los emprendedores tienen que entender que el cliente es el centro del negocio y deben entonces generar todos sus procesos, toda su logística en facilitarle las cosas al cliente. Cuando tú se la pones difícil al cliente, lo vas a perder, lo pierdes. Entonces, las empresas familiares que comienzan pequeñitas empiezan entonces a generar estos protocolos o estos procesos pensando en el cliente muy inteligentemente y lo van transmitiendo a las siguientes personas que posiblemente no sean de la familia, pero que se van sumando. Entonces tú ves empresas de años como la cadena Barcelona, con una experiencia al cliente en hotelería espectacular, Toyota, BMW, el mismo Walmart, y tú dices, pero ¿y por qué ellos sí y las otras no? Sencillamente porque basan todos sus procesos en que el cliente se sienta satisfecho con cada punto de interacción. Hay una cuestión importante que estás tocando con esta última intervención, que esencialmente tiene mucho que ver con la cultura de la organización. Efectivamente, por cierto, por aquí te están diciendo, las políticas de las empresas deben ser establecidas como lógicas y priorizar al cliente, pero sin poner en peligro su operación. Correcto, es correcto, pero siempre hay una laxitud en las políticas de la empresa, porque a mí como empresario, a mí como marca, yo no quiero perder una venta, yo quiero ganar un cliente. Cuesta mucho ganar un cliente. También acaba de hacer una distinción importantísima. No se trata exclusivamente de hacer la venta, que
todo quiere hacer venta, tú tienes empresa, quieres hacer venta, es ganar un cliente, porque un cliente puede representar muchísimas ventas o ventas grandes. Es correcto, y lamentándolo mucho, la cultura latina se preocupa por hacer ventas y no por ganar clientes, y mucho menos por fidelizarlo. Por eso es que tú muy poco ves en las empresas latinoamericanas el servicio postventa. Oye, nos visitaste, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste atendido? Nunca te va a llegar de repente una encuesta de satisfacción inmediatamente después de que visitaste algún negocio. Se ofrece un servicio y mucho menos se ofrece un producto. Lo ves muy esporádicamente. Sí. Entonces, no es hacer la venta, es venta, fidelizar cliente, generar confianza, y ese cliente que fidelizas va a ser tu mejor publicidad. Y eso es lo que no entiende la gente, porque es la referencia del boca en boca. Conectando esto que acabas de decir con lo que el comentario anterior que estaba haciendo, tiene mucho que ver con la cultura de la organización. ¿Qué pasa? Si la cultura esencialmente es cómo, vamos a decirlo así, las reglas no habladas, pero que sin estar escritas en ningún sitio son las que manejan lo que se hace el día a día de una empresa. Eso es la cultura. Los especialistas en cultura organizacional te hablan de que las primeras 10, 15 personas son las que imponen la cultura futura de esa organización si se expande y crece. Entonces, ¿qué pasa? Esos ejemplos que diste, estoy seguro de que en la cadena Marriott, en Barceló, en la calidad total que uno encuentra en BMW o en Toyota, efectivamente uno va a encontrar que el germen, la semilla al principio era gente que ponía mucha atención en ciertos aspectos. Por ejemplo, en la calidad de la experiencia del usuario. Claro, tal vez no lo llamaban así en ese momento, pero al final del día es la experiencia que tiene esa persona, como bien lo dijiste, desde que ve el logo de la marca, ya está experimentando algo. Desde que entra en el recinto, los olores que están ahí, la atención que recibe, la calidad del producto, el postventa, toda esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Sin lugar a dudas, haciendo un análisis de lo que está pasando en Venezuela y, ojo, en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, yo me diría en muchos sitios, porque, haciendo un pequeño paréntesis, hay mucha gente que justifica el maltrato al cliente, la generación de malas experiencias al cliente en Venezuela por la situación del contexto económico. Yo en lo particular recuerdo haber tenido una extraordinariamente mala experiencia, pésima experiencia en una cadena de comida rápida en Nueva York. Y en Nueva York no tenía ningún problema parecido al que nosotros tenemos. Entonces no se trata ni siquiera del contexto país, el contexto región, se trata de la cultura de esa organización y de cómo está pendiente de supervisar o no. Porque, ojo, después de que yo tuve el altercado con la persona que estaba en la caja, un altercado bastante fuerte, vino el supervisor, le dio sus respectivos jalón de orejas y me dijo, no te preocupes, no tienes que pagar absolutamente nada. Nuestras disculpas. Se supo gestionar eso porque la cultura de esa organización hace que eso sea así. En nuestro caso, en Venezuela, en América Latina, parece que la cultura hace así. Lo maltrataron muy bien. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la vacuna contra ese comportamiento? ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que lamentándolo mucho, en Venezuela hemos normalizado el caos. Entonces, sí. Lo que está mal lo vemos bien y lo justificamos. La mala atención al cliente, la mala experiencia de un cliente la justificamos como te dijeron a ti, es que son muy jóvenes. Es que bueno, apenas lo estamos entrenando. Mira, pero si lo estás apenas entrenando, no lo pongas a atender al público inmediatamente. Entonces, ¿cómo podemos frenar esto? Con capacitación, con entrenamiento, con dentro de la cultura organizacional, fomentar el sentido de pertenencia y la identidad con la marca de cada uno de los trabajadores, de los colaboradores, porque esa es la palabra ahora. Colaboradores, ya no se dice empleados, ya no se dice colaboradores, los trabajadores, los colaboradores tienen que ir de la mano, hombro a hombro, con el líder del equipo para lograr las metas en conjunto. Por eso es que se llaman colaboradores en estos momentos y se utiliza ese término. Entonces, la preparación, la capacitación es muy importante. Contrata talento, prepara, capacita a tu equipo de colaboradores, pero si no dan la talla, despide lo más rápido que puedas porque vas a perder clientes. Eso es una regla y es así, y así funciona lamentándolo mucho del mundo. Entonces, como dices tú, la medicina es asesoría, capacitación, entrenamiento, fomentar las políticas de la empresa con cultura de servicio e identidad corporativa,
y lamentándolo mucho el que no te sirve, tienes que reemplazarlo por uno que se amolde a lo que tú quieres, porque también pasa que el mismo dueño de la marca no sabe qué experiencia quiere brindarle al cliente que los visite. Entonces, si el mismo dueño, la cabeza, no sabe por dónde van a ir los tiros cuando el cliente llegue en el sentido de experiencia, menos los colaboradores. Entonces, sí, la preparación que hacemos, la preparación que hago, el entrenamiento, va dirigido también a el área gerencial, los líderes, para que desde allí baje la información. Hay mucha gente en Venezuela que quiere hacer las cosas bien, ¿ok? Hay mucho joven que está ávido de trabajar con el público y de hacer las cosas bien, pero a veces no se encuentran los líderes más idóneos y no son líderes, sino que son jefes. Entonces empezamos con esos tiras y encoge, donde este jefe que debería ser un líder maltrata también al colaborador. Entonces, por supuesto, eso se va a ver reflejado en la atención del colaborador con el cliente y se hace un ciclo vicioso que a la final va a repercutir, como bien lo dijiste al inicio, en pérdida de clientes, pérdida de venta y posiblemente bajar la Santa María de esa marca, porque no va a ir nadie, porque, como te dije, de cada 10 clientes, ¿ok?, que visitan una marca y reciben una mala experiencia, 7 se lo cuentan a los amigos. Y cuando sí, se reproduce como un virus. Y cuando tú recibes una buena experiencia, de cada 10 solamente 3 lo cuentan. Entonces, mira los porcentajes de qué te puede favorecer más o empeorar para acabar con tu marca. Si la experiencia del cliente es positiva o una mala experiencia. Es así, es así. De hecho, hay una cosa importante, ¿no? En las empresas familiares, muchas veces nosotros vemos que es lo típico. No puede haber una empresa funcional con una familia disfuncional, ¿ves? No puede haber un trato funcional de cara a una experiencia positiva del cliente cuando esa empresa familiar, puertas adentro, tal vez no está funcionando correctamente. Y ahorita dijiste algo muy interesante. ¿Cómo va a tener alguien en el front desk de un establecimiento claro cuál es el objetivo que yo tengo que tener en relación a la experiencia que quiero crearle al cliente si mi jefe no lo tiene claro? ¿Ves? Y muchas veces nosotros vemos que la manera de gerenciar las empresas familiares, pequeñas, medianas, grandes y hasta gigantes, es muy intuitiva, es poco científica, es poco basada en herramientas verdaderas de valía que tú puedes medir. Y tal vez eso tiene mucho que ver con lo que está pasando. No se trata solamente de que el empresario familiar cobre conciencia y bueno, no señores, vamos a tratar bien al cliente. No, es que no se trata ni siquiera de una cuestión axiológica, de valoración, de ética. Estamos hablando de dinero puro y duro. Estamos hablando de que se están perdiendo ventas, hay ganancias al final del ejercicio fiscal que no están llegando y que no está siendo medido. Es como un valor sobre la mesa que se queda ahí, pero nadie sabe. ¿Ves? Estas estadísticas que tú estás dando permiten tener una noción interesante de que, señores, lo más posible es que si nosotros ni siquiera medimos el nivel de cómo está siendo la experiencia de nuestros clientes, que eso se puede medir a través de instrumentos, pruebas, bueno, tú eres especialista, no tenemos a ciencia cierta, no sabemos a ciencia cierta dónde estamos parados. Y si no sabemos dónde estamos parados, muy posiblemente es que estemos perdiendo dinero y el barco está haciendo agua y ni siquiera nos hemos enterado. Exactamente. Bien lo dijiste ahorita. Medir la experiencia del cliente se puede. ¿Cómo? Preguntándole al cliente, haciéndole la entrevista postventa. Así tú puedes ir corrigiendo en la medida que avanza tu día, evoluciona la empresa, se adecua al mercado, cambian los tiempos. Fíjate esta pregunta, ¿no? ¿Cómo fortalecer esas políticas de calidad de servicio en los cambios generacionales de las empresas familiares? Mira, si eres inteligente, los cambios generacionales, sobre todo en esta época, te van a ayudar a potenciar un poco más porque las nuevas generaciones son más duchas en redes sociales, en tecnología. Entonces vas a poder implementar herramientas de medición cónsonas con la actualidad. Entonces, de repente, si tu líder, que es tu hijo o tu sobrino, empieza a darte ideas de cómo hacer servicios postventa a través de WhatsApp o a través de una red social o a través de la página web, tú empiezas a adecuarte y empiezas a preguntar a tu cliente cómo se sintió contigo, cómo se sintió cuando te visitó. Entonces, yo creo que
fortaleces muchísimo las políticas de calidad de los servicios con las nuevas generaciones, adecuándolas y sumándolas, empoderándolos también de que esa empresa que es de ellos, porque es familiar, le puedes incluir cosas tecnológicas, porque a veces el empresario de años atrás es muy cerrado. Yo lo hago así y así lo he hecho por 50 años y esto no lo voy a cambiar. Entonces tienes una secretaria teniéndote una línea telefónica todavía por el teléfono de CanTV. No hay celular, no hay medios digitales, no hay un WhatsApp, no hay un catálogo de servicios en el WhatsApp Business, no hay redes sociales, no tienes Instagram, y si no tienes Instagram, déjame decirte, lamentándolo mucho, no existes. Para los negocios es imperativo estar ahorita en el mercado de redes sociales. Entonces suma a las nuevas generaciones a estas políticas y escucha. Algo muy importante es saber escuchar también los cambios que puedan emitir tu equipo de trabajo de familiar. Y bien lo dijiste, si la familia no está unida, si la familia no es consona con lo que quiere transmitir o hay una familia disfuncional, por supuesto el feedback hacia los colaboradores va a ser totalmente incómodo, va a ser una mala experiencia también para los colaboradores, porque recuerda que así como satisfacemos al cliente externo, tenemos que satisfacer también al cliente interno. Entonces, las empresas familiares tienen que ser cónsonas, primero, entre el ámbito gerencial y estimular el sentido de organización, la cultura de servicio, la identidad corporativa, para así ellos mismos poder transmitírsela a los colaboradores que no forman parte de la familia, pero que sí quieren y necesitan esta formación para poder seguir llevando a la empresa a los niveles más altos de calidad, de buena atención y de servicio. Entonces, yo lo incluiría o yo modernizaría mis procesos, mis protocolos, escuchando a mis equipos de colaboradores más jóvenes y sumándolos y empoderándolos en algunas áreas del servicio. De esta conversación, a mí me está quedando como conclusión, me recuerda una cuestión que en un diplomado que hice, estaba el profesor Paul Rosillón, que es el área de recursos humanos, y él hablaba de la sustitución de los jefes con J por los jefes con G, como acrónimo de gestores de felicidad, tanto interna como externa. Es decir, a tus colaboradores y a los clientes que tú tienes. Al final del día es muy importante entonces tener claro que sobre esos jefes con G, sobre sus hombros recae la responsabilidad de diseñar y de implementar una experiencia satisfactoria para todo el que tenga contacto con esa marca. Exactamente. Quería preguntarte a manera final, si tuvieras que hacerle 2 sencillas recomendaciones de aplicación inmediata a una persona que esté viendo este live y dice, es verdad, tal vez no lo estoy haciendo tan bien en relación a la experiencia de mi cliente, 2 cositas que puedan implementar ellos inmediatamente que les pueda ir mejorando esa experiencia. Lo primero, hacer servicio postventa, preguntarle a tu cliente cómo le fue con tu producto o tu servicio. Lo puedes hacer a través de WhatsApp, lo puedes hacer a través de correo electrónico. Si no tienes un volumen muy grande del paciente, del cliente, en el momento que toque, haga interacción contigo, pídele un número telefónico, pídele un correo y a través de eso, hazle una llamada telefónica y pregúntale cómo se sintió visitándote. Eso crea fidelidad. Y en segundo lugar, corregir. Lo que te diga el cliente donde tienes debilidad, corrígelo, porque si ese cliente te vuelve a visitar, habiéndote mencionado una debilidad y no la ve corregida, por supuesto que no va a regresar. Entonces, escuchar al cliente sería la primera, con servicio postventa, y segundo, las debilidades que tengas, que el mismo cliente te menciona, porque eso es otra cosa, la gente no quiere que le digan sus debilidades, se molestan. No, las debilidades deben ser oportunidades cuando el cliente te las menciona para mejorar y corregir. Y eso va a hacer que tu negocio crezca. Entonces, servicio postventa y por supuesto corregir a posteriori lo que el cliente te mencione donde tengas alguna debilidad. Sin duda una queja es un favor, es así. Siempre, siempre. Pues, saludo aquí a mi hermana. Te quiero preguntar si hay personas que ven este live desde donde nos ven, de Venezuela, pero también de República Dominicana, de Colombia. ¿Cómo pueden contactarte?
A través de mis redes sociales, @cuida tu cliente, allí me pueden escribir por DM, hay también un link en el perfil, se pueden poner en contacto conmigo, están los WhatsApp también en las publicaciones, estoy en Instagram, Facebook, YouTube, por todas las redes sociales. Lo importante aquí, Carlos, es que entiendan que el formar, que el capacitar, que el entrenar es importante cuando de clientes hablamos. Nos va a servir para la empresa, nos va a servir para que el negocio crezca, pero también nos va a servir para la vida personal. Conectar con las emociones, conectar con el cliente a través de emociones, hace que las ventas aumenten. Excelente. @cuida tu cliente, síganlo. Muchísimas gracias, Freddy, por el tiempo y por todos los conocimientos. A ti por la invitación, Carlos, de verdad que es un placer. Bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Siempre es importante seguir fomentando la cultura de servicio en todos los niveles. Esa es mi frase. Así es. Y para todos aquellos que la semana que viene van a también ver este live, vamos a tener como invitada a Michi Cubagua, una miembro de segunda generación de una empresa familiar muy interesante en el sector turístico en Venezuela. Así que no se pueden perder eso. Muchísimas gracias, Freddy, y a todos los que vieron el live. Saludos.